es un catálogo de una exposición, ¿no? Es un catálogo de una exposición que se hizo en Colonia en los años 20 y lo hizo el Lissiski, y está hecho en un formato un tanto especial al que técnicamente se le denomina leporello. Se le denomina leporello por el secretario de Don Juan, el secretario de Don Giovanni, ¿no? Se llama leporello, que cuando se interpreta la ópera de Mozart es un bajo, y en un momento determinado, aunque doña Inés le pregunta a leporello por qué su patrón, Don Juan, le hace tantas putadas, pues él le dice que es porque en realidad se dedica a las conquistas, y entonces saca un leporello, así, y canta Mala mina, el catálogo puesto che lo ha fatto io, y empieza a contar las conquistas, ¿no? En Italia, el 141, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que llega a España, dice, ma in España sono ya 1003, ¿no? En los demás sitios son 200, 300, 800, las conquistas de Don Juan no tenían cuenta, pero Leporello llevaba la cuenta en este tipo. Yo creo que es el himno del comisario, ¿no? Leporello. Y no, digo, por lo menos debería serlo, porque al fin y al cabo y es un formato muy bonito que se lleva muy bien también con el texto, ¿no? Esto, como era un catálogo, una exposición sobre periodismo, lleva muchísimo texto, está diseñado por Lissiski, en una imitación del estilo Bauhaus, todo con letras en futura y mucha negrita, pero en realidad la pieza principal es esta, que es como una presentación en masa espacial invadiendo el espacio de lo que estaba en la exposición. Pocas veces hemos visto catálogos en este sistema, ¿verdad? La mayor parte de los catálogos que vemos son... Y este es uno de los que en principio pues cambiaron las cosas y es realmente un caso especial. El catálogo en un libro como este se convierte en la exposición, y eso no siempre pasa, ¿no? A decir verdad, cuando haces un libro de este estilo, estás haciendo no solo que la exposición dure más allá de lo que dura la exposición, porque la exposición un día se cierra, sino que además estás consiguiendo que el catálogo dure, pues no sé si yo para siempre, es muy posible, ¿no? Como decía Bulgakov, los libros no arden, ¿no? Luego, por lo tanto, es muy probable que tuviera razón, pero estás haciendo la exposición de otra manera. Muchas veces no se hace así, es un error. Muchas veces se hacen catálogos muy convencionales, pero el catálogo es un formato al que no hay que renunciar, hay que luchar por hacer catálogos, es una cosa que tenemos todos mucha manía, y hay que reconocer que el catálogo chungo, o el catálogo sándwich, que es un catálogo en el cual las imágenes están puestas entre dos capas de pan rancio, formada una por el texto del comisario y formada otra por el currículum del artista, que siempre empieza por el artista vive y trabaja él, ¿no? Entonces esa especie de cosa deplorable y desdeñable, vamos, exige la ejecución probablemente del productor de este tipo de cosas, del diseñador, del artista, del escritor de catálogo y todas esas cuestiones, pero no es lo único que se puede hacer, ¿no? Y esta idea es bastante buena, ¿no? Un desplegable, en la práctica, su función en el mundo del libro es ampliar el espacio, hacer que salgamos del libro y nos metamos en las cosas. No se usa mucho y es una pena, porque es un sistema realmente estupendo de hacer las cosas, incluso hasta económico, porque nos permitiría poner un montón de fotos en un solo pliego, todas esas cosas, bordaditas, poner el texto por otro lado. ¿Es una pieza desplegable o está...? Sí, es una sola pieza. Sí, es una pieza, y luego el libro pues son sus cuadernillos y todas esas cosas. Bueno, perdona, ¿tiene que tener un número determinado de palas o páginas? Dependerá del tamaño que utilicemos de página original y del formato que tenga el libro. Eso es adaptarnos al sistema de la imprenta, ¿no? Pero, bueno, no sé, depende del A que utilicemos, ¿no? Pues nos van a salir más o menos posibilidades y luego cómo se corte y todo eso. Pero, en fin, se puede hacer. Se ha hecho recientemente, el último libro de Claudia Javaribe es un leporello de 300 páginas. 300 páginas. Los rollos del papel de imprenta permiten justamente hacer estas cosas. Ahí no se contaría con los recortes y tal. Pero es un sistema muy bueno. Y bueno, quería empezar por esto porque normalmente siempre he hablado muy mal de los catálogos. Otra cosa de la que quería hablar es de los tamaños, ¿no? Los libros en general se considera que deben ser grandes, pero a decir verdad, cuanto más bonitos generalmente mejor, ¿eh? Los libros pequeños tienen una ventaja, si hay que robarlos es muy fácil, ¿no? Si hay que darlos en el bolsillo está tirado, ¿no? O sea, se tienen todas las ventajas. Mi colección favorita de libros pequeños la hacía en Italia, se llama L'Occhio Magico, el ojo mágico, ¿no?
tienen 10 o 12 fotos, probablemente con un A4 o 2 hacían toda la edición, ¿no? Solo llevan 10 o 12 fotos. Ay, estoy haciendo como que lo veo yo en vez de enseñarlo. Y bueno, normalmente siempre llevo una foto, este de Hugo Mulas, este de acá, lleva una faja, o como le llaman ahora la faja, que le llaman obi, es más fino, ¿no? Lo de la faja suena así como antiguo, y lo del obi, ¿eh? Pues, si decimos a alguien que lleva faja, que como que da mal rollo y tal, no es bonito, parece como antiguo, pero si dices que lleva obi, tiene su punto. Entonces, pues este lleva un obi con la información, normalmente se guarda para que no se estropee, porque ya sabéis que normalmente lo más caro de los libros son las camisas, las fajas, los sujetadores, todas esas cosas. O sea, lo que no es el libro, ¿no? El poeta Oden decía, por ejemplo, que todo poeta en serio o todo coleccionista debe tener una caja fuerte para guardar la sobrecubierta, ¿no? Entonces, son tiradas cortas. No sé, el más bonito de estos libros quizás se llama el libro del no, que solo son pancartas en las que pone no, que está incluido en la caja que hizo Martin Parr del libro de protesta, pero bueno, esta colección es realmente fabulosa, del ojo mágico. Se acaba, claro, imaginar que la producción de este tipo de cuestiones es bastante sencilla, ¿no? No es caro y todas esas cosas, y no hacen falta tantas fotos, ¿no? Aquí las fotos están hechas, estos dos libros que traigo son libros de poetas. Eugenio Montale y Luigi Milano, o sea, la casa de Montale en Milán, con los cuadros que están en las paredes, con la habitación de Montale, y el otro es Giuseppe Ungaretti, un poeta. Bueno, primero he puesto, es una cosa así como el himno, ahora el libro pequeñito, pero el tamaño también importa, y tengo también tamaño grande, ¿no? Y entonces, de tamaño grande me he traído este, que hay que traerlo guardado, que es realmente estupendo. Formato, no sé, 2000, ¿no? Enorme, realmente. Efraín Subero, un poeta venezolano, y un libro realmente en el cual el formato mola, ¿no? Tiene importancia. Casi letanía. Las fotos son de Subero, que no era fotógrafo, se nota, mira mucho gusto, y lo que importa es el diseño, que es de Mateo Manaure. Es el que manda en estas páginas de colores, en estas letras, en esta tipografía. Es un libro imposible, no cabe en ningún estante, ¿no? No te puede resolver un problema de fin de semana frío, ¿no? Porque con 3 o 4 hojas de estas te haces un edredón y un pispás, ¿no? ¿De qué año es esto? Pues esto es, a ver, que lo fijemos, del 65, la época dorada de los fotolibros, la misma época que esto, ¿no? Esa es la época. En los fotolibros ha habido varias épocas doradas. Esta, esta, que es finales de los 20, primeros de los 30, estos, que son los 60, y ahora en los 2000. Y ha habido una gran época de decadencia, que son los 90 y los 80, ¿no? Que así lo pasamos. Una época horrible para el fotolibro, ¿no? No había. Y bueno, pasa, ¿no? En este caso, claro, parece muy raro, ¿no? Si los poetas, ¿cómo lo debemos hacer? ¿Así? ¿O lo debemos hacer así? ¿No es un poco presuntuoso para un poeta hacer un libro de un tamaño de este estilo? Pues quizás sí, ¿no? A decir verdad, yo creo que aquí Efraín Subero, que por lo demás no es tan gran poeta, no es uno de los mejores poetas, pues no sé, quería lucirse con las fotos, se lo dijo Manaure, que es un diseñador muy bueno, pero sobre todo era pintor, y decidieron que iban a hacer una edición de, pues no sé, 200 ejemplares, el libro es poco menos que imposible de encontrar, este es el 139, de 200 ejemplares de un libro que debía ser como un cuadro, y que los poemas deberían parecer como hojas de periódico y todas esas cosas, y sale bien, ¿no? Pero esto es un caso excepcional, no hay muchos casos de libros grandes que funcionen bien, ¿no? Hay algunos, y este es de los más bonitos, pero no es muy frecuente. Los libros grandes en general son un estorbo, ¿no? Y si tienen muchas páginas, ni te cuento. Bueno, estando en América, voy a enseñar ahora un libro también que tiene importancia por el diseño. Esta bioautobiografía de Jorge Luis Borges por Juan Fresán, publicada por Siglo XXI. Juan Fresán es un estupendo diseñador, es realmente un diseñador magnífico, de origen argentino, que trabajó en toda América y también en España. En España hizo un libro que trataba sobre los lápices y cuya forma era un lápiz, que medía más o menos medio metro. Es imposible de encontrar realmente porque, claro, yo pienso que siempre todos los libreros lo odiarían y todas esas cosas por el tamaño, por la forma tan extraña y por dónde lo ponemos.
Hizo libros muy curiosos, interpretaba a escritores y trabajaba con la imagen, pues no sé, de muchas maneras. A Borges la foto no es que le volviera loco, por decirlo en serio, ¿no? Y no es que le volviera loco, pero escribió sobre fotografía. Escribió un texto sobre fotografía que es increíble, que no se cita nunca. Al mediados del siglo XIX se habló por primera vez de fotografía pictórica, pictorial photography. La conjunción de esas dos palabras incompatibles tiene que haber sido para la gente escandaloso oxímoron, análogo a la música callada de San Juan de la Cruz o los Nightmares of the Light de Chesterton. ¿Cómo admitir una rivalidad o una alianza entre la eterna pintura y de la benedicta fotografía? ¿Cómo suponer que un armazón furtible y endeble, servil como un espejo y mimética como un mono, incapaz de omitir o de preferir, pudiera amenazar la supremacía del ojo humano, de la diestra humana y del ya legendario pincel de Apeles, tanto más admirable cuanto perdida su obra? Promete, ¿no? Quizás así, promete, ¿no? Él dice, por ejemplo, que hay cosas que son imposibles de fotografiar. Me encanta, ¿no? Dice que no se puede, ¿no? Dice que no hay quien fotografíe determinadas cosas. Dice, por ejemplo, que cuando se llega a la Pampa, dice, pocas regiones del planeta habrán menos visuales que la Pampa. Darwin observa, y Hudson lo corrobora, que esta llanura, famosa entre las llanuras del mundo, no deja una impresión de vastedad a quien la mira desde el suelo, desde el caballo, ya que su horizonte es el de la vista y no excede 3 millas. Dicho con otras palabras, la vastedad no está en cada percepción de la Pampa, que es lo que puede registrar la fotografía, sino en la imaginación del viajero, en su memoria de jornadas de marcha y en su previsión de otras muchas. Esto hay que pensar también, ¿no? Es una versión de la de Borges, siempre se aprende mucho. Lo que fotografía la cámara esta, las fotografías, no da mucho de sí, pero si utilizamos la imaginación y la memoria y la previsión y todo eso, no sé, y acaba. La Pampa no se da en una imagen, es una serie de procesos mentales. De ahí, lo mismo cabe decir de la abrumadora pero casi invisible grandeza de Buenos Aires, que ciertamente no es tal cual avenida o tal cual paseo, sino nuestra conciencia de las desparramadas leguas y leguas de casas rectilíneas y bajas. Así. Borges era amigo de Coppola, Horacio Coppola, le gustaba mucho hacer paseos lentos, odiaban esa idea de la perfección rápida de las ciudades, esa cosa del dinamismo, la cosa de la metrópolis, les gustaba, se nota luego en las fotos que hace Coppola y por lo tanto también. Esto es un libro de Gustavo Torrichen, un fotógrafo muy interesante de origen alemán, que vivió casi siempre en Buenos Aires, casi siempre porque llegó un momento cuando se jubiló, se vino a vivir a la Costa del Sol y allí murió. Antes de morir decidió legar todo a la Casa de la Cultura del lugar donde estuvo y bueno, la aceptaron y literalmente después lo tiraron toda la papelera, ¿no? Una vez que falleció el maestro. Fue amigo de Borges, de Che, un fotógrafo realmente extraordinario, realmente bastante bueno. Aunque no fuera un buen fotógrafo, pasaría la historia por haber conseguido que Borges hubiera escrito este texto, ¿no? A Borges queda mejor aquí, en este tipo de interpretaciones, las fotos quemadas, dibujos, tipografía. A decir verdad, no hay libro de fotografía bueno sin buen diseñador. Bueno, quizás sí lo haya, ¿no? A lo mejor lo podemos encontrar, pero nos va a costar. Un libro de fotografía exige diseñadores, pero vamos, realmente, ¿no? Igual que no hay bocadillo sin pan, no puede haber libro de fotografía sin diseñador, ¿no? Bocadillo sin pan no puede ser, le llamaríamos chorizo, ¿no? Un libro reciente. Es un libro reciente, Avenida Nevsky, de Nikolai Gogol y Notas de Petersburgo, de 1836, en una edición ilustrada, publicado por Cossack Naifi, una editorial brasileña, este año pasado. En vez de tener camisa, tiene una reproducción de un periódico de San Petersburgo de 1800 y pico, ¿no? Y luego, pues, papeles están en verde aquí, y aquí en la Avenida Nevsky, el libro nos reproduce como si fuera un Russia, ¿no? La acera izquierda y la acera derecha de la Avenida Nevsky. Como un Russia, sí. Es cada casa en la Avenida Nevsky, ¿no? Que allí se llamaba Sunset Street, tal cual. Realmente hay cosas que... El panorama del lado izquierdo de la Avenida Nevsky. Y luego, por cierto, el diseñador hace que el texto que corresponde
al lado izquierdo de la avenida Nevsky vaya en naranja y en sentido de izquierda a derecha, pero el texto del lado derecho hay que invertir el libro y verlo de esta otra manera. No es un libro fotográfico, es un libro de literatura. Y es un libro de literatura en el cual la imagen está subordinada, pero el texto también es expresivo. La manera en que está presentado, los colores de las letras y todo eso. A decir verdad, esto nos daría otra cosa. Si nos hace falta diseño, también nos hace falta texto, ¿no? Nos hace falta texto en esto de los libros. Es que es algo así como que tiene que haberlo. Sin texto, aunque se no sea para envolver el chorizo, como decía antes, o el bocadillo, ¿no? Para lo que servían durante mucho tiempo los periódicos, ¿verdad? Pues realmente el texto es bastante imprescindible. Bueno, vamos a buscar así uno de texto. Por ejemplo... Perdona, ¿verdad? Que están cortados sin primero. ¿Los? Están cortados así como en azul. ¿El qué? Los libros esos. Me daba la sensación aquí. Que están como cortados en ángulo. O sea, están como integrados. ¿Pero cuál? No sé. ¿El tobogán? A ver, pasárselo a Eloy, que él sabe de libros. Bueno, esto es Enrique Lin, un poeta estupendo, también dibujante de cómics y uno de los grandes de la literatura chilena. Paseo Humada. En el Paseo Humada había un señor que tocaba la batería con yo sepa que al que llamaban el Pingüino, que es este que tenemos aquí en la cubierta, ¿no? Y pues aquí están los poemas que están escritos a partir de las fotos que hizo Paz Errázuriz. El libro está hecho en un papel de periódico, ¿no? Sencillísimo. La lectura es otra vez un libro muy raro, precisamente por lo sencillo que es, ¿no? Precisamente por lo barato que es y todas esas cosas. Tiene textos que están escritos a partir de los poemas. Dime, pingüino, aun si el más y el menos se igualaran y tu limosna fuera mi sueldo, ¿no serías tú, como mucho, de bufón de los mendicantes decirlo a ti a iguales que igualas el menos y el más? Dime si este es un reino y por dónde se va él, quién estaría detrás de ti porque tú eres un reverso, etcétera, 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 ¿eh? Su casa es mi paraíso perdido. Es una pena, se murió ya el pobre Enrique Lin, pero hacía unos libros, ¿eh? Estos libros de poesía y imagen, que a veces llevan dibujos, como veis, pues a decir verdad son los mejores. Los libros caros en el mundo de las librerías de viejo y de la librería anticuaria son los libros de poesía sin imágenes, ¿no? Sin imágenes de ningún tipo. También se puede hacer lo que se llama ediciones de bibliófilo, que es con grabados malos, que además hay que poner luego el libro en una caja de cartón o de madera, no sé qué, y llenarlo todo de números y tal y cual. En el siglo XX se inventó el libro de poesía con imágenes, en ediciones baratas, largas y todo eso, y es lo mejor, ¿no? Realmente. Es de lo mejor de lo mejor. Ahora, creo que podríamos ver, ya que me estaba aburriendo ya, un libro sobre cine. El cine, se dice que los fotolibros, en realidad, ¿no? A lo que más se parecen es al cine, y hay absoluta verdad en eso, ¿no? Esto es un libro sobre una película olvidada, pero el libro es inolvidable, ¿eh? Diseñadores, fotógrafos, miren libros de cine. Es la regla clave, por otra parte, de la difusión del arte contemporáneo. Es una regla que estableció Shklovsky, uno de los teóricos del formalismo ruso en los años de la vanguardia, que decía que la transmisión de la vanguardia en el mundo del arte contemporáneo se produce siempre de tíos a sobrinos, no de padres a hijos. Padres a hijos querría decir, un pintor aprende de otro pintor. Él decía, no, es de tíos a sobrinos. Un pintor aprende de un cineasta, un poeta aprende de un maquinista de la General, ¿no? Un escritor aprende de un... En fin, esas cosas, transmisiones así, ¿no? Bueno, pues a decir verdad, estos libros de cine, ¿no? Son en general, pues, una de las cosas, para empezar, más divertidas que se ha hecho en términos de fotografía, ¿no? En términos de diagramación y en términos también de meterlo todo, dibujo, fotos, texto, tipografías, colores, manchas, páginas cambiadas, incluso hasta se permite el lujo este libro de introducir una doble página sobre el color, ¿sí? Pues la película estará en color y para que nos enteremos nos pone la página en distintos colores, por si acaso nos hemos enterado que el color significa color, ¿no? Los libros de cine son bastante buenos, ¿no? También es verdad que tenemos libros en blanco y negro que pueden ser
otra cosa, ¿no? Pero bueno, a decir verdad son muy distintos. Mirar este París, 1968, fotos de Antonio Gálvez, texto de Carlos Fuentes, diagramación de Vicente Rojo. Bueno, estupendo, ¿no? A decir verdad. Pero yo no esperaría un libro como este de mayo del 68, ¿no? Me parece que hacer mayo del 68 para luego producir este libro, como que poco mayo del 68 hay aquí, ¿no? O sea, que le falta algo, ¿no? Sí. Para eso hemos hecho una revolución, podrían haber dicho. Para eso decimos que debajo del asfalto a la playa, ¿eh? O que la playa está encima del asfalto, no me acuerdo. Y luego el libro nos sale todo en blanco y negro, ¿no? Y con los textos todos sus columnitas tan cuadrados, ¿no? ¿Eh? ¿Qué tal? Los guardias, no sé. Hay alguna página mejor, hay que reconocerlo, ¿no? Pero, a ver, si verdad está de miedo, ¿eh? No sé, Antonio Gálvez no hizo ningún libro mejor que este. Y mira, fue el fotógrafo favorito de Buñuel, de Antonio Saura, publicó un montón de libros, de retratos así como deformados y todo eso. Pero el que quizá es el mejor, sin duda, es este, que es un poco soso. Porque se supone que si hablamos de cosas de revolución y tal y cual, tenemos que ser muy sosos. Si hablamos de cosas de política, tenemos que ser unos muermos, porque son temas serios, ¿no? Y entonces hay que hacer los libros así como pesados. Pues yo creo que no, yo creo que eso no debería ser. Por ejemplo, yo me imagino que los libros de política deberían ser un poco como este, ¿no? Un libro de Rinko Kawachi, en el cual desde la primera página nos encontramos un público que viene al Festival de Libros, de Fotolibros de Japón, de Osaka, ¿no? Y inmediatamente empieza, mirad qué bueno es este, primero, ¿no? No me acuerdo el nombre de este fotógrafo. A continuación tiene otro, ¿eh? Fijaos cada uno de los fotógrafos cómo se expande en el cielo. ¿Eh? Increíble, ¿no? Una cosa, lo subo para ver. Ni en Elche lo mejoran el día ese de... ¿no? Solo es eso, los fuegos artificiales. Se ve que por lo visto en Japón les gusta mucho, ¿no? Les gusta a lo mejor más los fuegos artificiales que los libros. Entonces, pues Rinko, que es probablemente la autora de fotolibros más imitada, copiada e interesante en la actualidad, pues lo hace. Por cierto, vamos a ser serios, ¿no? Siempre mirando hacia afuera, ¿no? Rinko Kawachi nunca mira hacia adentro, siempre hacia afuera. Siempre mirando hacia afuera. Es una idea un poco que en los libros que hemos puesto hasta ahora está. Esa idea de que las fotos son más bien ventanas que espejos. La tesis esta de la ventana y del espejo la inventó Tarkovsky, y era que hay dos tipos de fotografía. La fotografía ventana, en la cual lo que interesa es lo que está fuera, y la fotografía espejo, en la cual también interesa lo que está fuera, pero también se tiene que ver el que hace la foto. Normalmente la fotografía espejo se estropea muchas imágenes. Es un tipo de fotografía chunga, aunque adolescentemente hablando es la más prometedora, ¿no? Si tienes un espíritu peterpanesco y te gustan mucho, ¿no? Pues lo más normal es que te salga foto espejo, ¿no? Pero si te das cuenta, que eso ocurre en el momento, porque ya sabéis que la juventud es una enfermedad que dura poco, pues cuando superas eso te das cuenta que lo más interesante no eres tú, sino el resto, ¿no? Orbis pictus, esto es checo. ¿Cómo es Checoslovaquia para los libros? ¿Cómo es Checoslovaquia para los libros? Oye, no cubierta, ¿eh? Menudo frac, súper elegante, páginas y páginas de cámaras. ¿Eh? Ninguna foto de ningún fotógrafo, es todo una labor de editor. Cientos de fotos, con pequeños comentarios del afuera, ¿no? Del mundo. La foto o el arte o lo que sea sirve para ampliar la experiencia, no para producir onanismo particular, ¿no? Entonces, pues tenemos como, no sé, algo que en historia de arte se le suele llamar últimamente cultura visual, ¿no? Libros que generan masas de cultura visual para que la gente la disfrute y conozca el mundo en que vive. Los libros durante mucho tiempo fueron así, ¿no? Ahora a lo mejor se llevan mal los libros demasiado subjetivos, que narices, ¿no? Un poco de más, se llevan un poquito de más. Yo creo que puede ser razonable, no tengo nada en contra, pero a veces es un poco abusivo. Otro libro, bueno, que es uno de los libros más bonitos del mundo, tan negro que hay, que casi no se ve, pero sí, está impreso, ¿eh? Está impreso, deberéis verlo.
está impreso por delante y por detrás. El nombre del fotógrafo está impreso en relieve. La fotografía es vendible y vendedora. Como vendible produce ganancia, como vendedora genera consenso, apoyo, inercia, mitificación. O produce dólares o produce ideología. En uno u otro caso, despojo y opresión. Luc Chessés, el fotógrafo suizo, que tanto trabajó en Cuba, con un diseño de Álvaro Sotillo. Vamos, Museo del Prado, ¿no? En fin, menos mal que estas cosas existen para que enfrentemos los mitómanos, ¿no? Mirar hacia afuera. Aunque en la práctica, realmente, la imagen casi no se pueda ver, porque casi no se puede ver si consigo que le dé reflejo, ¿no? Pero al final se ve, ¿no? ¿Veis? Bueno, a ver qué más hay por aquí. Vamos a otro espejo. Este es de Eugenio Dittborn, un artista chileno, básicamente pintor, pero muy preocupado por las cosas de la fotografía. Según él, todo se le debe, todo lo que es como artista se lo debe a la fotocopia en particular, ¿no? La fotocopia es la clave de su educación y la fotocopia es lo principal de... No, vamos, si sabes hacer fotocopias ya, ¿no? En serio, pues bueno, ¿no? Para ser un buen fotógrafo, saber hacer fotocopias ya es un principio. Si encima sabes hacer polaroids, tampoco es mal, ¿no? Es cierto que no es suficiente, pero en cualquier caso, pues, por ejemplo, trabaja con fotocopias sistemáticamente, ¿no? Fotocopias, y luego con las fotocopias las encuadernaba en gusanillo y de vez en cuando hacía impresiones y todo eso. Graficaciones. Tiene todos sus libros suele haber un estupendo manifiesto, ¿eh? En lo que cuenta, ¿no? El pintor debe sus trabajos al rostro de la persona humana, único y genérico en su constitución somática, perdurable y perecible en la memoria de sus relaciones, campo de caza de la fotogenia, carne y hueso de la filiación sexual, asimétrico y combinable en su conformación hereditaria, desmontable y reenchampable en la producción de sueños. Debe sus trabajos al esquematismo disléxico, estereopado, mentitoría. Debe sus trabajos al cuerpo de la persona deportado, al estado fotogénico del espacio colectivo. Debe sus trabajos a la adquisición periódica de revistas en uso, reliquias profanas, en cuyas fotografías se sedimentaron los actos fallidos de la vida pública, roturas a través de las cuales se filtra inconclusa la actualidad. Debe su trabajo a la frágil visibilidad de los cuerpos y rostros sumergidos en negativos fotográficos de cajón, domingo triste en placas candentes, al dolor sin redención de semblantes extraviados en fotografías de la revista Detective. El pintor debe sus trabajos al hallazgo de fotografías de gestos del organismo pugilista, nadador, tenista, atleta, somáticamente supliciado, conmovido, martirizado, sufriente, exánime. Debe sus trabajos al rescate de fotografías de cuerpos humanos semidesnudos, lasos, evanescentes. Debe sus trabajos a la prolongada observación en fotografías de cuerpos humanos visual y específicamente configurados por el choque. Debe sus trabajos a la confrontación de fotografías con fotocopias de aquellas fotografías. Debe sus trabajos a la intervención de la fotocopia sobre la fotografía, intervención que automáticamente empalidece, calcina, perfora, yoda, drena, congestiona, fragiliza, deshidrata, rellena, encoge, asfixia, oxida, quema, saliniza, contamina, azumada, altitrana, deshilacha y... Años 80. Sí, fotocopias, unas tapillas de lo que llaman allí papel piedra, o sea, cartulina. ¿Cómo se llama? Eugenio Dittborn. Él después se ha dedicado más a... vamos a seguir en Chile un poco, ¿no? No sé, en Chile, vamos a seguir en Chile porque en Chile hay cosas muy chulas. En los años, estos libros de Dittborn, los producía una galería que se llama Época, son de la época de Pinochet. Antes de la época de Pinochet estuvo la Unidad Popular, o sea, la época de Allende. Duró muy poco porque el tal Pinochet se enfadó mucho y acabó con aquello. Y en esa época hubo una editorial estupenda que se llamaba Kimantú, que publicaba reportajes especiales. Por ejemplo, este reportaje que se llama Vivir o Morir, ¿no? Esta es la tercera edición, últimamente por fin he conseguido la primera. Se hicieron miles y miles de ejemplares, pero es tan bueno que por lo visto nadie en Chile quiere soltarlo y venderlo, ¿eh? Y trata de aquellos jugadores de un equipo de rugby uruguayo que se cayeron en los Andes y se comieron los unos a los otros, sobre todo los cadáveres, y luego fueron liberados, ¿no? Es un libro como fotonovela, de Alfonso Alcalde,
que es en el que aquí estamos, por ejemplo, no sé, alguna gente no quiso comer carne humana y se murió, ¿no? Algunos se negaron y murieron, ¿no? Pero se había planteado el problema definitivo, vivir o morir. Aquí los tenemos viviendo, ¿no? Y todas esas cosas. Todo fotos, el texto muy subordinado a las fotos, un trabajo aparentemente de fotoreportaje, ¿no? Lo que va, ¿no? El fotoreportaje se plantea de otra manera, se presenta de otra manera. Es realmente muy... Toda esta libertad que tenían en esa época los creadores y tal, parece que ahora nos han restringido un poco, ¿no? Ahora parece que tenemos muchísimo más miedo a la hora de hacer un libro que antes. Lo tenemos porque estamos acostumbrados a trabajar muy pijos. Muy pijos, como señoritos. Ordenadores del carajo que tienen cientos de tipografías, ¿no? Creemos que todos tenemos que editar en imprentas con unas cartulinas y unos papelones súper chulos, que nos tienen que hacer unas cajas y unas encuadernaciones para los libros. Nos hemos vuelto una especie de señoritos que da una vergüenza tremenda. Los libros se podrían hacer, evidentemente, si hay pasta, por ejemplo, si has heredado, ¿no? En esos sistemas, pero si no, lo normal es hacerlo en estos modelos. Pura fotocopia, pura impresión de impresora, ¿no? Encuadernación con los grapas, hay algo más bonito que los grapas, ¿no? Esas cosas, ¿no? Pero eso no se suele hacer, no sé por qué. Nos hemos vuelto muy pijos, muy señoritos. El ordenador acostumbra muy mal. Hay gente que busca el ordenador, te enseña unas páginas y está mal calibrado y tal igual. Como si tú fueras a distinguirlo, ¿no? ¿No es verdad? ¿Quién va a distinguir que está mal calibrado también del ordenador? Ni Dios, ¿no? Bueno, a lo mejor un técnico de imprenta chuki que lleva 20 años estudiando calibrado de ordenadores, pero no creo que haya ninguna facultad donde enseñe el calibrado de pantallas, ¿no? Porque suena tan militar. Bueno, libros pequeños, y así. Este era de fotoperiódico, este pues es como de artista. Pablo Ortiz Monasterio. Pablo Ortiz Monasterio, un fotógrafo mexicano, realmente bastante bueno, y no sé, en una ocasión me invitó a quedarme en su casa cuando yo estaba preparando el fotolibro latinoamericano por si le sacaba este libro en vez de al que más le gustaba. Es el primero y es maravilloso, ¿no? Es un libro que se llama Testigos y cómplices y que funciona de la siguiente manera. Tiene un texto que le escribió su novia, ahora su chica, ¿no? Entonces luego viene una foto, un señor que va al cine, la foto sale en la siguiente página, en la siguiente página salen dos botas que bajan, que vuelven a salir, en la siguiente página aparece una señora que vuelve a salir, ¿no? Y crea un relato bastante claustrofóbico y misterioso y un tanto doloroso. Y realmente acaba con la muerte y todas estas cosas. ¿Con cuántas fotos? ¿6? ¿7? ¿No? No hay más, se reproducen todas 2 veces, ¿no? Esas 2 veces se introduce una estupenda narración y es realmente un libro increíble. Durante mucho tiempo este libro pues no se le daba importancia. Porque, claro, no, ¿De qué época es? pues esto es de los 90, claro, una excepción, en aquella época no se hacían fotolibros. Pablo pues hizo, a ver, exactamente, pues no, desde el 82, ¿no? Se lo pagó él, ¿no? Pablo Ortiz Monasterio, es de los grandes, un gran editor. ¡Ay! Vamos a ir acabando porque esto se está poniendo pesado, ¿verdad? ¿Por qué Bueno. se dejan de hacer fotolibros? Pues es una paradoja. El efecto de la desaparición de los fotolibros se debe, y esto deberíamos aprenderlo, de la industria. O sea, en el momento en que hay editoriales haciendo fotolibros, en que hay museos pidiendo catálogos, en el momento en que hay gente que quiere comprar libros de fotografía, desaparecen los fotolibros. Porque los libros ya se hacen de forma convencional, según dice el mercado editorial y todo eso. Un fotolibro exige, o debe exigir, una participación activa, no adaptarse a colecciones, el libro en cada caso es diferente, cosas así. Bueno, si tienes una industria, no, un museo hace exposiciones de fotografía y tiene una especie de esquema para editorial, que tiene todo el derecho a tenerlo, pero lo lógico es que quiera hacerlos todos iguales. En consecuencia, no va a hacer fotolibros, no lo va a hacer, porque todos los libros van a ser todos iguales, lo cual es un error, porque ya hemos visto, ¿no?, las distintas maneras, que son tela de distintas, de poder hacerlos. Son muchas y muy diferentes. En cambio, cuando los libros se hacían únicos, este es un ejemplo, ¿no? Este libro sobre Stalingrado, la campaña de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial, fotos de O.R. Selman, edición en inglés y en ruso. Otra vez, mirar afuera, ¿no?
Otra vez la foto es una ventana. Otra vez, gracias a esto, sabemos algo de aquello. Bueno, aparentemente es un libro de propaganda y un poco más. Es un libro fascinante, tiene un aura, ¿no? Realmente increíble. ¿Sí? Puede haber libros muy tontos que tengan también mucha aura. Por ejemplo, este libro finlandés, creo que es. Sí, por ahí pone Ritame Teita Michel Basta Hitostocha. Sí, yo creo que debe ser finlandés. El fotógrafo lo tenemos aquí, ¿no? Es el señor de ahí. Se llama Matti Pitkänen, así, ¿no? Y está impreso en un papel horrible para imprimir fotos porque se acaban pegando las fotos, ese papel ese de brillo, offset y tal, que acaba como estropeando todos los libros. Y tiene negros a montones, las imágenes se acumulan unas sobre otras, ¿no? Está saturado, súper diseñado, perfilado. ¡Ah, qué bonito!, ¿no? Un libro para yonki, lo sé, pero... Qué bonito, ¿no? No cuenta nada y si lo cuenta en finlandés, os vais a imaginar. Y para acabar, un libro de niños, ¿no? Paraná, el pequeño indio. Esto es una colección, se editó también en español, que hacía Fernand Natán, de libros bien hechos, siempre con unas camisas muy bonitas, una cartulina muy gorda de colores, y en un hueco grabado fabuloso. Son libros de los 50, las fotos siempre son de Dominique Darbois, y son libros para niños. Y los niños se ve que, por lo menos, los niños a los que estaba destinada esta colección tenían un gusto exquisito. Eran niños todos que habían hecho un par de másters en historia del arte y de edición de libros. Entonces, en vez de hacer para los niños cosas así como para tontos y todo ese tipo de cuestiones y tal, por ejemplo, como los juegos esos que les hacen para la PlayStation, pues, ¿qué libros les hacían, no? Libros muy baratos, estos, tiradas enormes, ¿no? No hay tema malo. Ya está.